Buenas tardes. Mi nombre es William Torres Cárdenas. En esta ocasión vamos a compartir la actividad, una presentación organizada para para la asignatura de diseño de estructuras de programa de ingeniería civil de octavo semestre. Mi nombre es William Torres Cárdenas, código 7303815. Esta actividad es presentada para el tercer corte. Está dirigida a la asignatura con el docente ingeniero Carlos Andrés Gaviria Mendoza. En esta ocasión quiero compartir algo de mi vida profesional y lo que llevo metido en la actividad de las obras civiles. Inicié en la operación de la ingeniería civil o participando en proyectos de ingeniería civil como conductor de un camión mezclador hace aproximadamente unos 30 años. Después de pasar de tener la oportunidad de hacer parte de una compañía de producción de concretos de gran envergadura acá en el país, terminé siendo jefe de planta de producción de concreto. Durante 16 años hice parte de la compañía, de donde aprendí de todos los procesos que significa el tema de fabricaciones de concretos, de mezclas, procesos de trituración. Después de ese tiempo salí a trabajar con compañías constructoras de las que participaban en los proyectos de fabricaciones de vías en los programas de 4G en el país. Tuve la oportunidad de trabajar en la vía de Buga a Buenaventura como jefe del proceso de explotación, de trituración y fabricación de concreto con una constructora. También estuve trabajando en un consorcio llamado Vías de Nariño, haciendo una vía que va de La Esprella al río Mataje, haciendo a mi cargo la producción de la mezcla de concreto y la fabricación, los procesos de trituración y explotación en río. También participé en el proyecto de los túneles de Bogotá-Villavicencio, en las unidades funcional eh, que abarcan el tramo entre el peaje Naranjal y el municipio de Guayabetal. Participando en este proceso, allí estaba a cargo de todo lo que era el proceso de trituración de la rezaga. Se iniciaba mi actividad desde el momento en que yo escogía el material eh, después de las voladuras en los túneles. Estando en actividades, bueno, ahorita finalmente participé en un proceso de montaje de una planta de asfaltos en Medellín. Trabajé un año allá. Vine a manejar la producción de una cantera aquí en Mondoñedo, sacando materiales para la fabricación de mezcla asfáltica. Y ahora, después de términos de pandemia, llegó la crisis laboral, pero logré engancharme en un proyecto que está haciendo el corredor vial de Villavicencio a Yopal. Allí estaba a cargo de la inspección y la supervisión de la instalación de transporte y fabricación de mezcla asfáltica, de donde puedo decir que también eh, adquirí algunos conocimientos referentes a lo que tiene que ver con la mezcla asfáltica. Manejo los explosivos, tengo el certificado para manejo de explosivos y conozco todo lo que es el proceso y procedimiento de un término de voladuras a cielo abierto. Realizando mi carrera es mi propósito eh, profesionalizar mi conocimiento y mi experiencia de más de 30 años trabajando en actividades de ingeniería civil y participando en proyectos y con el ánimo de llegar a serme un profesional en el tema del manejo de explosivos eh, y por qué no llegar a un proceso de docencia en esta materia que es explosivos y que finalmente
después de vías es algo que me gusta y me apasiona mucho en el tema de ingeniería. Agradezco a todos y a Dios en la oportunidad de haber podido aprender de esto de ingeniería civil y de pronto Dios quiera poder participar en la enseñanza. Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación para esta actividad. En la asignatura de diseño de estructuras, disculpen, del programa de ingeniería civil del octavo semestre, para la actividad del corte 3 me correspondió el grupo M, donde la asignatura, el tema asignado es las losas macizas. Entonces, vamos a iniciar nuestra actividad. Bueno, las losas macizas es el proceso, el compendio donde vamos a juntar eh, un concreto prefabricado, ya sea un concreto preparado en obra, juntándolo con un acero, donde vamos a formar un elemento monolítico que normalmente tiene unas utilizaciones básicas. Normalmente es utilizado en tableros de los puentes, en algunos pases, en placas flotantes, en placas de entrepiso. Vamos a tener la utilización de las placas macizas. Dentro de los procesos de fabricación de concretos, antes de llegar a la obra se cumplen con unos procedimientos eh, previos. No los traigo aquí a colación ya que simplemente los vamos a enunciar, puesto que esto ya lo hemos charlado en algunas otras materias. Fabricación de mezclas de concreto, donde hay que realizar un alistamiento de materiales, eh, después de lavados y que cumplan con sus condiciones tanto de limpieza como índices de forma, características, eh, y que nos den toda la opción para ser seleccionados como materiales para la fabricación de concreto, son llevados a las plantas, transportados a las plantas, y allí se realiza el proceso de fabricación de mezcla, que es coger esos materiales triturados, mezclarlos con el cemento, eh, cumpliendo esa norma que dice que el concreto es la unión de los agregados de el cemento, el aire y el agua, y se le utilizan algunos aditivos para mejorar sus condiciones, bien sea de retardo, de aceleración para el transporte o para la manejabilidad que se requiere. Después se llevan a los sitios de colocación, es colocado el concreto en los moldes o en el encofrado, ya sean las columnas, en nuestro caso que vamos a hablar de las losas macizas, se hace la fundación de las losas y se cumple con un proceso de curado. Esto es. Antes de hablar del procedimiento, del proceso de la elaboración de losas macizas, eh, por falta de desconocimiento en el tema de los pesos unitarios, se menosprecia la carga, ya sea una carga viva, una carga del momento de la colocación de la mezcla, eh, y hemos obtenido, hemos visto en algunos casos accidentes donde el encofrado se va al piso, en algunos casos llegando a generar eh, condiciones trágicas eh, por, por, eh, por tener un desconocimiento en este tema. Es importante tener en cuenta que el peso unitario, estoy hablando de la cantidad que en toneladas pesa un metro cúbico, cuando yo lo coloco encima de una estructura que normalmente es móvil, eh, esa estructura debe cumplir la condición para lo que voy a utilizar. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo
una losa proyectada a consumirme 10 metros cúbicos de concreto, y cada metro cúbico de concreto me va a pesar 2 toneladas 500 kilos, pues la estructura que yo esté armando debajo para sostener esa cantidad de mezcla debe mínimamente cumplir con la condición de alcanzarme a soportar el peso de los 10 metros cúbicos, sin contar otras cantidades de materiales o de la misma actividad que yo pueda tener. Pero mínimo debe cumplirme con esa condición. Entonces es importante asesorarse del alquiler de la formaleta, al fabricante de la formaleta, para no ir a incurrir en de pronto un accidente con el tema del encofrado en el momento de ir a hacer la fundación de una losa maciza. Tenemos acá en la presentación que una losa maciza es aquella que está formada en su totalidad, o sea, es un elemento monolítico, que todo su volumen es un conjunto o un compendio de acero reforzado, acero, perdón, de refuerzo, y el concreto, llamándose concreto reforzado. Está diseñada para soportar grandes cargas de acuerdo a sus diseños y a su utilización. Hablábamos al inicio, son utilizadas desde las placas flotantes o placas de entrepiso en una vivienda hasta llegar a ser parte de los grandes tableros en los puentes que podemos ver en en los proyectos de construcción en el país. Eh, Estas losas están diseñadas para soportar cargas distribuidas y normalmente van amparadas o van sostenidas entre vigas. Estas losas están apoyadas normalmente en los dos costados o en los dos lados eh, y se llaman losas en una dirección. Hablemos un poquito de lo que es el concreto reforzado. El concreto reforzado es un material que se forma de una mezcla simple. Hablemos de una mezcla de concreto de, de 210 o de 3000 PSI, ¿sí? Llamándolo un concreto simple, que va unido a una parrilla armada de acero, ¿sí? De acuerdo a unas especificaciones técnicas. Pueden ser usados para garantizar la calidad y la estabilidad de la obra en la cual se está diseñando. Los refuerzos en las placas macizas, que son esas hoy en día barras de acero corrugadas, eh, ya manejadas con las normas, de acuerdo a las cantidades, al esfuerzo, a la carga que vamos a utilizar, así se va a utilizar el acero el acero que estamos teniendo en esa parte del diseño de la losa donde estamos trabajando. El acero, pues como el acero, disculpen, como conocemos, viene del proceso de grandes hornos, donde fabrican el acero y le dan estas figuras de corrugado para cumplir norma y poder obtener el objetivo de la adherencia al concreto. Estas barras se emplean para mejorar la resistencia de los concretos a la fricción y se usan en casi todas las estructuras de concreto. Vamos a ver acá un ejemplo pequeño, es una tabla completa donde está hablando de las dimensiones nominales de las barras de refuerzo. Miremos, por ejemplo, la barra número 10. La barra número 10 dice en pulgadas que corresponde a la barra de 1,25 pulgadas. Dice que tiene un diámetro de 32,3 milímetros, que tiene una área en ese diámetro de 819 milímetros cuadrados, que tiene un perímetro de 101,3 milímetros y que tiene una masa, ojo a esto, que nos quiere decir que un metro de la varilla de 1,25 pulgadas pesa 6,404 kilogramos. Ojo, un metro de varilla, un metro de una barra de número 10, que es la barra de 1,25, pesa
6 kilos punto 404 kilogramos. Eso es el manejo de esta tablita. Esto para la invitación a mirar cuando yo haga mi cálculo de cantidades, cuántas varillas voy a utilizar, bien sea la número 4, la número 3, cuántas varillas voy a utilizar para hacer el armado de refuerzo de mi losa. Esa cantidad la debo multiplicar para llevar a obtener la carga que le voy metiendo a mi armado. Cuando yo sume la carga del concreto más la carga del acero, ya puedo estar teniendo un manejo de cargas que es lo que me va a ayudar a definir o a orientarme en elegir una formaleta resistente o un armado de formaleta resistente al peso que estamos hablando. Vemos acá en la presentación, dice refuerzo de placas macizas. Hablábamos al comienzo de nuestra presentación. Las placas macizas pueden ser elaboradas como placas flotantes, como vemos en la imagen. Pueden ser elaboradas también como placas de entrepiso o inclusive pueden llegar a ser parte del tablero de un puente o un pontón, ¿por qué no? Podremos hablar así, de acuerdo a los diseños de los elementos a donde vamos a estar trabajando. Podemos decir que estos refuerzos de las placas macizas, mallas electrosoldadas, consisten en una armadura plana o una armadura que da la figura del armado que estamos haciendo. Las mallas son unos elementos electrosoldados, los llamamos los grafiles. Esos grafiles están electrosoldados, lo hace normalmente una máquina y en la obra se utilizan como acero de refuerzo. Es una manera muy práctica de adelantar las construcciones, ganando tiempo, evitando costos y tiempo en amarre y alistamiento de hierros. Se utiliza mucho en parqueaderos de los edificios, en terrazas, eh, donde se permite o se requiere y deja el diseño trabajar los diámetros de los grafiles o de las varillas con las que fueron fabricadas las mallas electrosoldadas. Con estas mallas se puede disponer de una cantidad específica de la cantidad de refuerzo de una manera más eficiente que con las barras, por los cálculos y por el conocimiento que podemos tener, obviamente, de lo que consiste poder tener el elemento de malla electrosoldada. Las propiedades mecánicas de una malla electrosoldada las podemos ver acá en la figura. Tiene una resistencia de tracción mínima en libras de 80.000 kilogramos sobre milímetro cuadrado, 56, con una fuerza de megapascales de 550. Esa para resistencia a tracción mínima. Habla también de la resistencia a la afluencia mínima. La afluencia se denomina como el porcentaje, el 0.5% de la extensión bajo la carga y es el esfuerzo que debe ser calculado sobre el área nominal del grafil. Estamos refiriéndonos acá a la parte técnica de lo que es la utilización y el manejo de las mallas electrosoldadas en la fabricación de una malla de una placa maciza. El diseño de las losas en una sola dirección o unidireccional. Para el diseño de las losas, decimos acá en la presentación, para el diseño de las losas macizas, en una dirección, estas se consideran como una viga. O sea, vamos a tener las mismas condiciones como si fuera una viga. Y se le realiza el análisis de diseño de la misma manera, calculando en estos momentos los flectores y así terminar el refuerzo necesario para determinar la cantidad de acero que voy a estar necesitando. Este tipo de losa en una dirección se diseñan en casi todos los casos con cuantías de acero a tensión muy por debajo de los máximos valores admisibles que manejamos. Comúnmente oscilan entre 0.004 a 0.008. Seguimos acá. Aquí vamos a hablar de los espesores mínimos de altura para las losas en una dirección. Decimos una losa simplemente apoyada, como veíamos en nuestras explicaciones que recibimos, una simplemente apoyada tenemos
en los dos extremos, ¿sí? Debe tener un L de 20, estamos hablando de un espesor de 20 centímetros. En un extremo continuo nos da una opción para manejar un L de 24, una longitud o una altura de 24. Los dos extremos continuos nos dice de 28 y un voladizo que podría llegar a ser hasta de 10. Eso para el caso del voladizo, 10. Los refuerzos para la temperatura y la retracción de fraguado. Debido a que el concreto se retrae a medida que el cemento se endurece, es necesario disponer de un refuerzo para la temperatura y retracción de fraguado. Este refuerzo se coloca en cualquier losa estructural donde el refuerzo principal se coloca en una misma y en una sola dirección. Sí, ahí entonces vemos la cuantía mínima de refuerzo para temperatura, retracción, losas donde se utilizan barras corrugadas, grado 40, grado 50, estamos hablando del 0.0020. Losas donde se utilizan barras corrugadas de grado 60 o mallas electrosoldadas de alambrón liso o corrugado, nos dice que estamos hablando del 0.0018, ¿sí? Losas donde se utiliza el refuerzo con una resistencia a la afluencia por encima de los 60.000 libras por pulgada cuadrada, una medida de la reformación de la afluencia del 0.35%. Ahí ya estamos hablando. Bueno. Ejemplo de diseño de las losas macizas en una dirección. Se requieren los datos, losa de concreto reforzado, luz libre 15 pies, carga viva, concreto que vamos a utilizar, sería un concreto de 4.000 libras por pulgada cuadrada y un acero de fluencia de 60.000 libras por pie cuadrado. Principales usos de las losas, hablamos de estas losas macizas. Decíamos, estamos hablando de los puentes vehiculares, puentes peatonales, placas de entrepiso y placas estructurales. Con esta nosotros estamos haciendo la terminación de nuestra presentación referente a la actividad para nuestro taller, perdón, acá no tenemos, donde estamos hablando para la actividad diseño de estructuras en el corte 3. Espero que haya sido del agrado de la presentación y estaremos en contacto. Muchas gracias.